Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenos días. El día de hoy nos encontramos en la presentación oficial del libro Contra la discriminación ideológica en las universidades cubanas, Memorias de una protesta ciudadana en la red, cuyo compilador es José Raúl Gallego. En nombre de Programa Cuba, Civil Rights Defenders y la Universidad Sergio Arboleda les damos la bienvenida. Para la presentación de este libro vamos a contar con la participación de José Raúl Gallego, compilador de esta obra, Omara Ruiz Urquiola, protagonista principal precisamente de lo que allí se presenta, María Pía Alvira de Civil Rights Defenders, que hace parte también en gran medida de este proyecto, y quien les habla. Vamos a comenzar el día de hoy dándole la palabra a Omara Ruiz Urquiola, quien desde su historia personal fue una más de las expulsadas de las universidades cubanas por razones políticas e ideológicas. Y voy a dejar que sea ella quien les cuente un poco la historia de lo acaecido en el año 2019 y lo que da origen a este libro compilado por José Raúl Gallego. Omara, bienvenida, buenos días, para mí es todo un gusto contar contigo una vez más y por favor, adelante. Muy buenos días a todos los presentes. Gracias por la oportunidad a la feria, a la Universidad Sergio Arboleda, Civil Rights Defender, de hacer pública una historia que Gallego, José Raúl Gallego, periodista y profesor que también fue censurado en el sistema de educación superior en Cuba, ha logrado compilar en algo que fue un hito, podemos considerarlo un hito para la historia de la censura académica en Cuba y que tiene que ver con, no diría que en las particularidades de mi caso, sino el momento, la circunstancia, el contexto en que se dio la separación de mi puesto como profesora fija de la enseñanza superior. En julio de 2019, después de más o menos 2 años de acoso dentro de la universidad por las posturas disidentes, confrontacionales de mi familia, primeramente mi hermano que ya había sido expulsado de la Universidad de La Habana y después la mía por actuar en su defensa, recibimos toda la embestida represiva del aparato dictatorial cubano. Se hace muy visible en las universidades cubanas esta voluntad ostracista, cerrada, ortodoxa, que saca fuera de sus filas a docentes y a estudiantes que no comulgan con la postura totalitaria del gobierno cubano. El gobierno cubano tiene en el gobierno de las universidades un equivalente que es absolutamente simétrico. La voluntariedad desde el punto de vista del Estado se va a traducir en las universidades a un nivel, digamos, más reducido, pero modélico, donde esos mismos patrones abusivos se van a replicar. En este caso, mi separación ocurrió disfrazada, como la de otros tantos profesores, disfrazada de una medida administrativa en el Instituto Superior de Diseño, que había sido adjudicado recientemente a la Universidad de La Habana. Mis alumnos, algunos exalumnos, hicieron una campaña en las redes, hicieron una campaña que yo no esperaba. De hecho, planeaba irme en silencio y apelar al órgano de justicia laboral de base porque este tipo de atrocidades en Cuba no se apelan en una fase inicial en los tribunales, sino que en una especie de tribunales laborales dentro de las universidades, aludiendo a lo que fue la autonomía universitaria, pero realmente es otra simulación de estructura democrática.
Entonces, mis alumnos hicieron esta, y algunos profesores ya del instituto que fueron alumnos míos, hicieron esta campaña en las redes, era inédito, no había ocurrido. Hubo pronunciamiento de personalidades significativas dentro del ámbito intelectual y cultural cubano, algunas dentro de Cuba, la mayoría fuera de Cuba. Y en ese momento conocí como periodista a José Raúl Gallego, fue él quien siguió de cerca la historia. Yo no sabía, él me lo dijo después de entrevistarme, que había sufrido la censura en la Universidad de Camagüey. Y entonces fue él quien hizo una compilación de la historia en ese momento, preguntó, hizo preguntas interesantes y después me contactó para decirme que ya había en la unión de otros intelectuales cubanos importantes, en la diáspora la mayoría, que habían elaborado un documento que se iba a poner a la firma de todo el que quisiera para abogar por públicamente por el respeto a la autonomía universitaria, el respeto a la libertad de cátedra en Cuba. Ese documento caminó muy bien, ese documento tuvo un respaldo importante, tuvo una resonancia al punto de que por primera vez tuvieron que responder no ya solo la viceministra primera de Educación Superior en Cuba, sino también el propio ministro de Educación Superior, y eso fue en Televisión Nacional. Fue un suceso inédito. Realmente gracias a esa campaña incluso no tuve que ir al órgano de justicia laboral porque el matiz político de todo el proceso realmente dejó en evidencia que no tenía absolutamente nada que esperar de ese tipo de proceso de base en la supuesta instancia legal que equipara a los tribunales con la estructura interna de las universidades en Cuba. Entonces, muy agradecida por la campaña, porque realmente hubiera sido para mí terrible enfrentarme a mis victimarios sin ninguna posibilidad de defensa real. Y además de eso, ha dado pie a visibilizar un fenómeno que es un fenómeno sistémico, o sea, es parte del el estado de cosas general en la sociedad cubana y aparte de eso, a partir de ahí pudo generarse, por ejemplo, mi invitación a la Universidad Sergio Arboleda como parte del programa Cuba a hablar de la historia de la censura en la enseñanza pública en Cuba desde la colonia y se generó con Sergio Ángel y con Gallego y otros profesores el Observatorio de Libertad Académica. Ya llevamos 11 informes presentados, un récord de 40 casos también que han salido a la luz pública desde el propio año 59 y se ha logrado la visibilidad de una historia que es una historia subyacente todavía y que tiene la pretensión de subvertir una matriz de opinión positiva que es falsa y que legitima a ojos vista a la enseñanza superior cubana, a las universidades cubanas ante el mundo. O sea, estamos en ese camino, yo creo que estamos en ese camino gracias a el trabajo inicialmente de Gallego, después de todos nosotros, y sobre todo al respaldo que se logró por parte de la sociedad civil cubana de cara a mostrar este fenómeno, que es un fenómeno además muy particular porque no vamos la mayoría, no va a la universidad y se convierte por lo tanto en una realidad represiva muy bien solapada por el régimen cubano. Era cuanto tenía que decir. Omara, muchas gracias por tus palabras y teniendo en cuenta un poco en primera persona esta narración, me gustaría que José Raúl nos contara un poco desde la idea de construir este libro hasta y sobre todo la iniciativa que dio lugar a este libro, es decir, la campaña que se empezó a construir en rechazo. Tú fuiste un expulsado de las universidades, pero cuando saliste tú no se gestó este tipo de procesos y en ese sentido fue absolutamente inédito lo que pasó en su momento con la profesora Omara Ruiz Urquiola. Entonces, que nos cuentes un poco el carácter inédito de este suceso, cómo se produce también al mismo tiempo esta campaña en la que tú también eres un gran partícipe y cómo esto después se convierte en un libro y hoy día, que uno de los aspectos más interesantes de este libro es haber logrado recopilar
documentos que van a ser documentos históricos para demostrar que efectivamente desde las autoridades cubanas hay una concepción de que la universidad es de los revolucionarios. Aquel que no comparta los dogmas de la revolución no puede hacer parte de la universidad. Algo contrario a lo que en estos días decía precisamente Miguel Díaz-Canel, pero que ya no lo pueden decir y ya no pueden estar en contra de eso porque es que está registrado, en este caso, en documentos oficiales y eso aparece en tu libro. Bienvenido, José Sí. Raúl. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a la Universidad Sergio Arboleda, a la Filbo, a Omara por su introducción. Y sí, como decía Omar al principio, yo también fui un expulsado de las universidades cubanas por motivos ideológicos, pero cometí el error en ese momento que cometen muchos profesores y muchos estudiantes, y es algo que también nosotros queremos alertar con este tipo de trabajos, ¿no? Que fue quedarme en silencio. En vez de darle publicidad al caso y denunciar la injusticia, pues yo lo que hice fue quedarme en silencio creyendo que de alguna manera eso iba a ayudar a la resolución del problema. Es falso, es un error garrafal. Una vez que tú estás señalado por un problema político, del tipo que sea, puede ser por una oposición frontal o puede ser simplemente por un comentario que no gustó a algún representante del régimen, pues sencillamente no va a llegar a buenos términos esa situación. Entonces, con el caso de Omara pasó algo diferente. Omar automáticamente cuando le hacen la expulsión, Omar pone un tweet muy pequeño que decía algo así como me expulsaron. Y ese tweet se viralizó de una manera tremenda, se empezó a compartir y automáticamente los estudiantes y los egresados, yo quiero insistir en que los egresados tuvieron un papel súper importante también en lo que pasó con el caso de Omar, ya que el estudiante todavía está sometido a la censura y a la presión de que puede ser expulsado por este tipo de solidaridades, mientras que el egresado y sobre todo si ya muchos están fuera del país, pues es mucho más fácil poderse expresar. Comenzaron una campaña tremenda que alcanzó a muchísimos lugares, se hicieron eco de ella los medios de prensa. Además tuvo la particularidad, algo que siempre señala otra de las personas que tuvo una participación importante en esto del libro, que es Alejandro Rosales, también ex alumno y compañero de Omara, y es que los diseñadores le pusieron el extra de lo que ellos saben hacer, que es el diseño. O sea, la Revolución Cubana tuvo una icónica muy fuerte durante la década del 60, del 70, una visualidad que todavía persiste. Y estos muchachos, desde una visualidad mucho más fresca, más trabajada, más contemporánea, pues lograron posicionar esas etiquetas de Gracias Omara en el ciberespacio, en las redes, hicieron postales con la frase de los estudiantes que se oponían a la expulsión de Omara y aquello caminó muchísimo al punto de que se gestó una campaña nacional a la cual salió a responder la profesora Marta Mesa Valenciano, que en ese momento era la viceministra primera, también la responsable de la expulsión en la Universidad de Oriente del profesor René Fidel García cuando era la rectora de este centro universitario, y salió con un texto que fue un escándalo, en el cual decía de manera abierta que el profesor universitario tenía que ser un activista de la política del partido. Vale aclarar que es un texto que fue un escándalo, pero que no pone nada nuevo. Ella lo que hizo fue montarse en un discurso de Fidel Castro de los años 80 y volver a enunciar ese tipo de sesgos ideológicos que han marcado y que han caracterizado la educación superior cubana. A raíz de esto, pues un grupo de profesores pequeños, reducidos, empezamos a gestar una carta de respuesta. Profesores que estaban fuera de Cuba y profesores que estaban también dentro de Cuba. Se llegó a un consenso mínimo tratando de enunciar cuestiones básicas porque dentro de la carta había firmantes de posiciones ideológicas muy diferentes, o sea, abarcaba yo creo que un espectro ideológico bastante amplio de la realidad cubana. Sin embargo, logramos llegar a un consenso basado en respeto a los derechos humanos y en el respeto a la libertad académica, que son cosas que trascienden el posicionamiento ideológico de cada una de las personas. Esta carta salió, enseguida tuvo también muy buena acogida por parte de la prensa independiente cubana, también de medios internacionales y medios internacionales incluso de izquierda como Sin Permiso, como Rebelión,
y ante la acogida que tuvo la carta, pues decidimos montarla en la plataforma change.org y hacerla pública, de manera tal que se pudiera suscribir todo el que quisiera. Y para nuestra sorpresa se empezó un movimiento grandísimo de apoyo por parte de otros profesores, de artistas, de deportistas, como el maestro Lázaro Bruzón de ajedrez, que también firmó la carta. Y como mencionaba Omara, yo creo que se logró que por primera vez estuviera dentro de la agenda pública el tema de la discriminación ideológica en las universidades con tanta presencia, porque además sirvió para hacer como una especie de Me Too académico. Empezaron a salir un grupo de personas grandes que hasta ese momento sus casos quizás no habían sido del todo visibilizados porque habían cometido el mismo error que cometí yo al principio, y empezaron a decir: yo también fui expulsado de tal lugar, yo también fui expulsado de este otro lugar. Y también yo creo que eso nos sirvió como para darnos cuenta de que este era un tema que había que prestar más atención, y dio lugar a lo que después sería el Observatorio de Libertad Académica, en el cual estamos trabajando en estos momentos. Bueno, esto pasó, estuvo en un mes, la carta recogió 3.000 y tantas firmas en la red. Se siguió creando este movimiento de denuncia, al punto de que salió el ministro de Educación Superior en una mesa redonda en la cual tuvo que hacer referencia a la carta, llamándonos mercenarios, grupúsculos de contrarrevolucionarios o confundidos a los firmantes de la carta, y reafirmando una vez más el carácter ideológico y político de la expulsión de Omara, que en un primer momento, desde la propia escuela de ella, desde el ISDI, trataron de hacer como una campaña diciendo que no era político, que había sido porque la profesora tenía muy poca carga docente, lo cual era falso y quedó desmentido tanto por la viceministra como por el ministro de Educación Superior con sus propias palabras. Entonces, cuando vimos todo esto que había pasado, dijimos, bueno, sobre todo a Sergio tuvo la iniciativa, ¿no?, de conversar y decir: bueno, esto no debe quedarse disperso por las redes, esto hay que tratar de compilarlo en un volumen, porque esto constituyó un momento histórico que tiene que quedar guardado para que las personas los consulten, y sobre todo, como decía Omar, para que constituya un material que ayude a desmontar ese mito que existe en América Latina sobre lo que significa la revolución cubana en materia de educación, de inclusión, de universalización, obviando esta gran mancha que tiene detrás, que es la discriminación por motivos ideológicos. Entonces decidimos hacer este libro, que está compuesto por 5 partes. En una primera parte están los textos de las autoridades universitarias cubanas y de educación, en los cuales condenaban no, reafirmaban, perdón, lo que había pasado con Omara, y mostraban este sesgo ideológico, porque valga decir que el texto de la viceministra, tan criticado en las redes sociales y en la esfera pública, ese texto no solamente fue replicado por Cuba Debate, sino que tuvo apoyos de otras autoridades universitarias como la rectora de la Universidad de Oriente, y además hubo universidades como la Universidad de Camagüey, de la cual yo fui expulsado, en la que se orientó que cuando iniciara el curso se hiciera una discusión del texto con los estudiantes, porque recordemos que esto pasa en agosto, cuando las universidades cubanas están de vacaciones. Yo creo que esa discusión no se llegó a hacer del texto porque fue tanta la presión que recibió, que parece que prefirieron dejarlo así. Una segunda parte en la que recoge la carta como tal de los profesores. Una tercera parte donde viene eh, la repercusión en prensa de todo lo que pasó en ese tiempo, en el que incluso Cuba bloqueó la plataforma change.org para evitar que siguieran llegando firmas de respaldo a la carta. Y una cuarta parte del texto en la cual nosotros recogimos un texto de la revista Tremenda Nota, hecho por la periodista Claudia Padrón y enriquecido en la compilación, en la cual se recogen una treintena de casos de profesores expulsados, y se hace un análisis de cómo esto en realidad constituye una política de Estado que ha sido extensiva a lo largo del tiempo
en las universidades cubanas. Y por último, bueno, pues cerramos con unas conclusiones en las cuales también se enuncian casos de discriminación ideológica en ese 2019 en que compilamos el texto, y también algunos hechos que constituyeron motivo de visibilización en la esfera pública y en las redes sociales de lo que había pasado en Cuba en materia de discriminación por motivos ideológicos y la lucha por la reivindicación de los derechos de libertad académica y de autonomía universitaria que en Cuba están maniatados o no existen prácticamente. Muchísimas gracias, José Raúl, por tus palabras. Y quiero invitar también a María Pía Alvira, que detrás de cámaras siempre ha estado muy partícipe de cada uno de nuestros proyectos. No solamente es una persona que conoce muy bien a Cuba, sin ser cubana igual que yo, sino que además está muy involucrada con todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos. Yo recuerdo muy bien que desde el momento mismo en el cual empezaron a sucederse estos hechos y los empezamos a hablar con María Pía, se empezó a gestar la idea de que Omara pudiese hacerse partícipe de un evento en ese momento en la Universidad Sergio Arboleda. Todavía no había llegado la pandemia y en ese sentido todavía estos eventos podían hacerse de forma presencial. Recuerdo muy bien que desde antes incluso de que llegara Omara había un interés muy grande desde Civil Rights Defenders, también de Eric Genish, a propósito de pensarse el problema de la libertad académica en Cuba. Esto me parece muy interesante porque es como ese detonante de algo que venía sucediendo por más de 60 años, que había sido una acción sistemática, pero que hasta la fecha no solamente no había sido visibilizada, si bien aparecían artículos esporádicamente en la prensa donde narraban hechos absolutamente lamentables, como por ejemplo el de Carla, la estudiante que no solamente fue expulsada de la universidad, sino que después fue condenada al exilio porque no se le permitió regresar a su país, y eso aparece registrado en prensa, pero eran apariciones esporádicas en prensa. Y en ese orden de ideas, ese apoyo que en principio surgió con un diálogo con María Pía y que luego se convirtió en el apoyo manifiesto de Civil Rights Defenders y de Eric y María Pía en el desarrollo del observatorio, han permitido que hoy día esas violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de las universidades cubanas no pasen impunes, o al menos que queden registradas en términos de una memoria histórica, pero también y sobre todo desde el punto de vista de denuncia. Entonces, quisiera darte la palabra, María Pía, que nos cuentes un poco. Tú eres coautora conmigo del prólogo de este libro de José Raúl, y que nos cuentes también un poco esas impresiones desde Civil Rights Defenders y tuyas en particular de lo que fue este fenómeno durante el suceso en sí mismo, pero también y sobre todo la manera como empezamos a abocarlo y esto se convirtió en el desarrollo del Observatorio de Libertad Académica. Bienvenida, María Pía, es un gusto para mí nuevamente encontrarme contigo. Siempre es un gusto compartir este tipo de espacios y pues te has convertido al mismo tiempo también en ese apoyo y en esa punta de lanza para cada uno de estos proyectos. Adelante. Buenos días, Sergio, Mara, José Raúl, qué gusto encontrármelos por acá, así sea a la distancia, podernos ver y compartir y poder lanzar este libro que como dice Sergio, para nosotros desde Civil Rights Defenders es un tema que desde hace mucho tiempo habíamos estado siguiendo y que se materializa gracias a la valentía de Omara de denunciar y la inteligencia de José Raúl de agrupar todo lo que estaba pasando y poder visibilizar y entender la importancia de visibilizar y de poder recopilar esa historia para mostrar algo que ha sido sistemático a lo largo de 60 años. Cuando un latinoamericano o en general las personas que no somos cubanas crecemos, sobre todo lo que es mi generación
más para arriba, siempre crecemos con esa idea de que Cuba es el lugar de la revolución, es el lugar de los derechos, es el lugar sobre todo de los derechos económicos, sociales y culturales, donde el derecho a la educación es fantástico, donde el derecho a la salud es increíble. Y como que vamos creciendo y es muy difícil acercarnos y entender realmente qué es lo que está pasando allá. Muchas veces llegamos a la isla de visita. Miles de millones de personas seguramente han viajado con esa idea o viajaron diciendo, uy, yo quiero ir a Cuba antes de que Fidel se muera para ver cómo es que funcionaba todo allá. Y se quedan como con esa idea bonita y romántica del Che y la revolución y el antiimperialismo y no se dan la oportunidad de conocer lo que hay en ese detrás de cámaras, lo que es vivir de verdad en la isla, lo que es enfrentarse a una persona o una persona y sus amigos y familias que durante 60 años han estado en el poder, lo que significa no tener la posibilidad de elegir y ser elegido de manera libre, lo que significa no poder decir lo que piensas. Y eso se refleja muchísimo en uno de esos grandes imaginarios que tenemos y es la educación. Siempre pensamos por ejemplo, ¿cuántas personas de Latinoamérica no han ido a Cuba a estudiar cine? O un montón de carreras que se cree que son lo máximo y que allá hay una calidad increíble. ¿Y qué significa el derecho a la educación si tú no puedes, como docente ni como estudiante, tener libertad de expresión en las clases o afuera de las clases? Aquí en Colombia, por ejemplo, esa ha sido una lucha de los docentes desde siempre. ¿Qué significa la libertad de cátedra? Y no solamente en cuanto a una malla curricular de cuáles son, de cuál es el libro que van a escoger para enseñar el tema, sino cómo es la manera en la que el docente va también a imprimir ese conocimiento y esa posición frente a la vida. Todo en esta vida es política, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que hablamos, la forma en la que enseñamos, en la que aprendemos, dónde aprendemos, todo se cruza a través de la política y no podemos ser ingenuos y creer que la educación digamos, la educación formal y la educación superior no cruzan y no tienen una relación intrínseca con esto. Entonces, cuando a los profesores no se les permite expresarse, cuando los profesores no tienen la posibilidad de disentir frente a un gobierno, ¿qué tipo de educación se está dando dentro de estas escuelas y dentro de estas universidades? Lo que sucedió con Omara y lo que sucedió con José Raúl y lo que ha sucedido con el montón de profesores que ustedes han estado registrando desde el Observatorio de Libertad Académica, como que nos hace cuestionarnos cosas a los latinoamericanos y al mundo en general sobre qué es el derecho a la educación y cuál es esa dicotomía que a veces no priorizamos entre qué es lo importante, la calidad o el acceso, que todos los niños y niñas y jóvenes adolescentes tengan acceso a la educación o cuál es la calidad de la educación que se está dando. En la isla, en Cuba, la educación es completamente ideologizada y los testimonios más que testimonios, los discursos que José Raúl presenta en el libro, donde se explica, donde se hace como la respuesta estatal sobre el despido de Omara, cuestionan muchísimo eso pues invitan y digamos, más que invitan, continúan presionando a que los docentes solamente apoyen la revolución
¿no? Y se continúe esta frase tan famosa de con la revolución todo y en contra de la revolución nada. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI un sistema educativo continúe presionando para que la única opción posible sea una? Si la educación es diversidad, si en la educación está la tolerancia, si en la educación está es donde podemos tener la posibilidad del diálogo, del respeto. ¿Qué muestra esto? Que en Cuba no existe, y que en Cuba existe es una completa represión ante la diversidad, ante la libertad de expresión en cualquier ámbito, laboral, estudiantil, en la calle, entre la familia. Es imposible. La represión el tejido social se ha debilitado de tal forma gracias a esta represión que nadie tiene la posibilidad de decir afuera de su cabeza lo que piensa, porque si no va a tener unas consecuencias muy grandes como las que Omara, José Raúl y muchísimos otros docentes han tenido. A mí, yo para terminar, quisiera decir que hay un aspecto que me pareció muy interesante de lo que mencionaba Omara también ahorita en su intervención, y tiene que ver con el sistema judicial. Omara decía, la forma en la que reaccionó el Estado al despido fue tan evidente y tan contundentemente política, prorrevolucionaria, eh, que no había para ella ninguna forma de creer que había dentro del sistema judicial una forma de apelar a lo que estaba, a la injusticia que ella se estaba enfrentando. Y eso también demuestra que es que no solamente el sistema educativo, sino también el sistema judicial están completamente atados a lo que significa la revolución cubana, y que no hay independencia de poderes. En un Estado social de derecho, en una democracia, cada una de las ramas tiene completa independencia. Y en Cuba, incluso ahorita con lo del 11 de julio que hemos estado viendo aquí muchísimo en Colombia con las noticias, no existe esa libertad no existe esa independencia de sistemas. Y el sistema judicial se ha dedicado sistemáticamente por 60 años a atacar a través de leyes a las personas que están eh, intentando ejercer su derecho a la libertad de expresión, diciendo que no están de acuerdo de una manera no violenta, de una manera de diálogo, simplemente exigiendo transformaciones y expresando que no están de acuerdo con la forma en la que el gobierno está manejando el país, que no están de acuerdo con la forma en la que ellos no tienen forma de elegir. Entonces, yo quería cerrar con eso y pasarte a ti la palabra, Sergio, pensando un poquito en el tiempo que tenemos. A mí me parecería muy interesante, si nos queda tiempo, que Omara nos contara más la reacción, cómo se sintió ella como persona cuando empezó a ver esas reacciones inéditas, porque eso también como creo que debe ser algo muy especial lo que ella debe haber enfrentado mientras se enfrentaba con esta gran maquinaria de injusticias, y sabiendo seguramente que había muchas otras personas que habían pasado por estas injusticias y que había quedado absolutamente impune y en el silencio. La historia quedó igual en impunidad total, pero no en el silencio. ¿Cómo se siente tener todo ese respaldo y ser esa voz que empieza a generar esta bola de nieve y esta movimiento de visibilización de las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de cátedra dentro del sistema educativo? Muchas gracias de nuevo por la invitación, y un gran honor poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, María Pía. Voy a contar solamente dos asuntos antes de darle la palabra al decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad, Sergio Arboleda, quien también nos acompaña.
pero lo que voy a contar tiene que ver más con algunas incidencias de lo que fue todo el proceso editorial. Lo primero tiene que ver con las particularidades de lo que es este libro y lo que implica desde el punto de vista de su publicación. Muchos de los trabajos que aparecen allí registrados fueron publicaciones que se realizaron o bien en redes sociales o bien en otro tipo de medios que aparecen registrados en la web. Y eso representó un reto enorme desde el punto de vista de pensarlo como un proyecto editorial desde la perspectiva de los derechos de autor. Eso implicó un trabajo desde el punto de vista de el involucramiento de personas que eran especialistas en la materia, porque nunca antes se había hecho una publicación de este tipo y donde efectivamente tenía unas implicaciones políticas. Bajo estas consideraciones debimos hacer una revisión muy cuidadosa, muy profunda, para que el libro pudiera ver la luz y que pudiese documentarse lo que efectivamente allí aparece. Y eso, digamos, lo digo porque muchas de estas barreras pueden hacer que publicaciones de esta naturaleza no puedan salir, porque no fueron uno ni pocos, sino fueron muchos los problemas y las trabas que esto representaba desde el punto de vista de garantizar la publicación. Es muy reciente todavía el uso masivo de las redes sociales y la naturaleza y esencia de este mismo libro parte necesariamente de esto y las mismas normas que hay en derechos de autor siguen siendo muy caducas desde el punto de vista de pensarnos la actualidad de este fenómeno. Y en ese sentido fueron bastantes los retos que logramos superar para que hoy día este libro de José Raúl realmente pudiese estar en nuestras manos. El segundo aspecto que quisiera contar tiene que ver en específico con la portada del libro, que me parece fenomenal. Alejandro, que no nos pudo acompañar el día de hoy, que fue uno de los compañeros de Omara, que fue muy partícipe, como lo decía José Raúl, desde el punto de vista de la campaña, se pensó en coordinación, por supuesto, con José Raúl, una imagen que fuera lo suficientemente significativa para desarrollar este proyecto. Y es muy interesante esta imagen porque al mismo tiempo, y ahorita me gustaría también que Omar nos contara un poco al respecto, porque es la imagen del alma mater que aparece en las escalinatas de la Universidad de La Habana. Y esta misma imagen va a ser la imagen que va a representar luego desde el punto de vista del logo del Observatorio de Libertad Académica. Está precisamente en una de las principales universidades, si no la más importante de Cuba, y en ese orden de ideas también representa al mismo tiempo, por un lado, esa esperanza de cambio, de transformación, de libertad, pero al mismo tiempo representa ese status quo y ese lugar en el cual también han sido expulsados muchos y muchos cubanos a lo largo de estas más de 6 décadas de revolución. Le doy la palabra entonces al decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, quien en nombre de la Universidad Sergio Arboleda también va a hacer sus palabras a propósito de este libro de José Raúl. Bienvenido, señor decano. Señor decano, el micrófono. Bueno, para mí es un honor tener a Omar Arruz Orquiola, digamos, en este evento del lanzamiento del libro y también pues, a José Raúl Gallego Ramos por haberlo recopilado. Pues la educación en gran parte en muchos estados termina siendo el arma ideológica del Estado. Desafortunadamente no es el espacio de diálogo de la sociedad para transformar precisamente el Estado, para transformar las condiciones de vida del conjunto de la población en una nación o en varias naciones cuando el Estado es mucho más divergente o multicultural. En tal sentido, pues digamos, es una paradoja que sea, digamos, la represión viva de la dictadura la que se presenta en las universidades, la que impide el libre pensamiento tanto de docentes como estudiantes, la imposibilidad de transformar la sociedad. A través de la propaganda, pues digamos, en general, los regímenes socialistas han sido mucho más hábiles que los regímenes liberales en utilizar, digamos, todo el componente intelectual para difundir su ideología, desde el arte, la literatura, el teatro, la música y desde luego el conocimiento que se construye en las universidades. En tal sentido, pues que la voz valiente de Omar Ruiz
en este sentido, que permite, que es la génesis de este libro, en donde, digamos, magistralmente José Raúl ha logrado, digamos, recopilar varias experiencias, pues es una voz muy interesante en el mundo académico porque visibiliza, digamos, esa otra cara que, como decía María Pía, no está visible en el conjunto de la academia latinoamericana y en el mundo. O sea, hay una cara de la moneda que se ve, que se hace visible, y hay otra cara que está oculta. Entonces, el esfuerzo de José Raúl de hacer viable, de mostrar el camino hacia cómo construir, digamos, mayor libertad, mayor conocimiento de la comunidad académica en la isla, pues es fundamental. Yo aplaudo, digamos, este esfuerzo, es un esfuerzo que obviamente hay que ampliar. Nosotros, digamos, desde el programa Cuba tenemos todo el interés de seguir trabajando con el observatorio y ampliar esa perspectiva al conjunto de América Latina. Pues yo comparto también la idea de María Pía de volver a escuchar a Omar y tener esa posibilidad enorme de mirar cómo fue, digamos, la difusión a partir de ese terrible suceso de separación de la academia, pero que también te ha generado unas nuevas miradas, unos nuevos posicionamientos y unos nuevos espacios académicos. Entonces, quisiéramos conocer también de parte tuya cómo ha ido evolucionando este proceso a partir de ese hecho que no es grato, pero abre la luz, abre los ojos, abre la visión a cambiar una academia que necesita transformar la sociedad cubana de hoy. Adelante, Omar. Muchas gracias, decano. Buenos días. Bueno, María Pía hablaba de la repercusión y de lo que eso incidió en mí. Fue tremendo, yo no esperaba tanto. Hay una frase del poeta ya fallecido, Rafael Alcides, un poeta también censurado, que incluso renunció al Premio Nacional, a la posibilidad del Premio Nacional de Literatura. Un poeta, nosotros decimos que se incilió porque no salió de Cuba, estaba dentro de Cuba y para muchas personas incluso estaba muerto o vivía en el extranjero y nunca más se supo de él. Él decidió inciliarse para no participar del estado de cosas generales cuando se dio cuenta de lo que significaba en realidad el proceso cubano, el proceso político cubano. Y Rafael Alcides decía respecto a un episodio particular en su vida, en un momento determinado él dijo que se sentía pagado. Eso fue lo que yo sentí. Yo me sentí pagada cuando mis exalumnos, algunos alumnos en ese momento, unos públicamente, otros en privado. De hecho, me enteré de lo que dijo la viceministra de Educación Superior gracias a una alumna que se comunicó conmigo, que iba a ser alumna mía de tesis y lo prohibieron. Yo me siento pagada. Esa es la sensación general, me siento pagada. Muy agradecida a mi compañero de trabajo y amigo, un diseñador, bueno, antes de los 30 años ya era premio de diseño en Cuba, Alejandro Rosales Trinché, que hoy no pudo estar con nosotros, reside actualmente en Suecia. Y muy agradecida a la Universidad Sergio Arboleda, a la labor de Sergio Ángel desde el programa Cuba y también a José Raúl Gallego, principalmente yo creo que a Gallego, que siendo además una persona que había sufrido silenciosamente, prácticamente en silencio, un proceso similar al mío, fue capaz de recuperarse, de abogar por mi caso y junto con mi caso tener la visión de abogar por todos los demás docentes, por todos los estudiantes que han sido censurados. O sea, yo creo que la visión de Gallego de hacer de un problema particular algo mucho más trascendente es algo por lo que hoy estamos todos reunidos. Y me parece algo muy meritorio, me parece singular y me parece también premonitorio de lo que está ya haciendo la sociedad civil cubana, de cómo nos estamos abocando al terreno de lo público en la conquista, en la visibilización de nuestros problemas y en la conquista de derechos desde el ámbito de lo público. La discusión, el diálogo entre nosotros como sociedad civil es algo a lo que iniciativas como esta han ido abocándonos paulatinamente. Entonces yo veo el mérito ahí en convertir
algún fenómeno muy particular, muy puntual, en convertirlo en un hecho que pasa a la escena de lo público y ahí genera entonces una conciencia colectiva, que es lo que nosotros como sociedad civil estamos fundando y de lo que nosotros hemos tenido una carencia significativa en todos estos años de vivir en una sociedad absolutamente cerrada, un régimen totalitario donde no hay espacio verdadero para la existencia de la sociedad civil. Entonces, yo creo que lo premonitorio de esta compilación y de este trabajo de Gallego es el valor fundamental. Muchas gracias, Omara. Yo quisiera pasar a José Raúl y preguntarle algo, porque José Raúl en este momento está radicado en México. Si bien José Raúl hace su doctorado en la Universidad Iberoamericana, conoce también muy bien todo el sistema de universidades públicas y seguramente ha visitado el campus de la UNAM, que no es muy diferente a las universidades públicas en Colombia desde el punto de vista de toda su iconografía, pero también y sobre todo de su comunidad académica complaciente con la dictadura cubana. ¿Cómo crees, José Raúl, que puede ser recibido, cómo ha sido recibido con colegas de universidades que tienen un imaginario completamente articulado al régimen en el poder? Incluso desde el título de esta publicación, donde hablas de esa lucha contra la discriminación ideológica en las universidades cubanas. Y digo esto porque es que en términos de los imaginarios que se defienden, aparece precisamente toda esa defensa de esa iconografía en función del marxismo más ortodoxo, cuando se desconoce, por ejemplo, que en Cuba fueron censurados a autores marxistas heterodoxos, ¿sí? O incluso autores neomarxistas. ¿Has tenido esa experiencia? ¿Has compartido este libro? ¿Has recibido comentarios? ¿Te han llegado, por ejemplo, a decir que eres un pagado por el imperio porque estás haciendo una publicación en contra de uno de los pilares más esenciales del régimen? ¿Tienes el micrófono? Eso. Perdón, te decía que hay de todas las posiciones. O sea, hay personas que ya tienen una imagen creada y que no están dispuestos a cambiarla y, y sencillamente se cierran, ¿no? Y cuando ven estas cosas, pues también asumen ese discurso de que estas personas que son expulsadas, pues son mercenarios y están apoyando la lucha contra un proyecto justo y la revolución tiene derecho a defenderse, o sencillamente se te van cuando se trata, por ejemplo, de profesores que tienen una orientación marxista o de izquierda, que los tenemos muchos. O sea, muchos de los expulsados son personas que incluso dicen que comulgan con el sistema sociopolítico cubano, porque aquí no es cuestión solamente de ideología, es cuestión de que si te opones o si resultas incómodo, pues eres eliminado. Entonces, cuando se tratan estos casos, algunas personas te dicen, se te van entonces por el tema del error humano. No, son errores que cometió alguna persona, no es el sistema como tal. O sea, hay personas que no están dispuestas a abrirse a nueva información que le cambie ese remanso que han creado que se llama Revolución Cubana, que supuestamente representaría la alternativa a otros problemas que son reales y que también existen en otras partes del mundo, pero que la realidad es que Cuba realmente no es ninguna alternativa para esos problemas. Hay que buscar otras alternativas. Entonces hay personas de estas que sí, que sencillamente lo que hacen es cerrarse a esa nueva información, pero hay otras que no. O sea, hay muchas personas que desde la decencia, desde la empatía, pues cuando empiezan a conocer estos casos, te dicen, mira, esta no es la idea que yo tenía. O sea, yo no me formé creyendo en esto y ahora te oigo hablar a ti, ahora leo los casos que están aquí y realmente no es lo que yo pensaba que era Cuba. Entonces yo creo que ese es uno de los méritos de este tipo de trabajo y que estos son materiales sobre todo que se deben utilizar también en un trabajo de incidencia política y que deben ser enviados a las universidades extranjeras que tienen convenios con Cuba, porque dentro de Cuba hay muchas universidades, por ejemplo, del espacio europeo, que dan fondos para hacer proyectos en Cuba y son fondos que en última instancia
también están mediados por la represión, porque los profesores que participan en esos proyectos, los profesores a los que se les permite viajar a esos países a realizar intercambios, no siempre son los profesores con más capacidad, sino que son profesores también que pasan por un filtro ideológico que los declara confiables y que les permite tener este tipo de participaciones, mientras que otros profesores son relegados y son expulsados. Y estas son realidades que muchas veces no conocen estas universidades. Entonces es bueno decirles, mira, aquí te mandamos un caso donde está el profesor fulano que incluso participó contigo, como es el caso, por ejemplo, de Ariel Ruiz Urquiola, que fue miembro de investigaciones con universidades europeas que daban fondos a Cuba, y Ariel fue expulsado, en parte también por sus investigaciones, por su posición. Pues bueno, esas universidades tienen que saber que ese dinero que están dando también está yendo a las arcas y está siendo utilizado para reprimir a los profesores. Entonces yo creo que eso es también uno de los méritos de este tipo de investigaciones, que poco a poco se tiene que ir abriendo paso porque la evidencia es abrumadora. O sea, no se trata de un caso ni de dos, se trata de cientos de casos, se podría decir que miles entre estudiantes y profesores, y no es en una universidad específica, sino que son en todas las universidades del país, y no es en una época específica, sino que es en todas las épocas. Otra de las cosas que hemos visto, por ejemplo, y que es otro mito que ayuda a desmontar, es este tema de que la represión es proporcional hacia las políticas del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Es falso, es falso. En épocas de acercamiento, como fue la época de Obama, la represión en las universidades aumentó, precisamente porque veían que desde la academia se estaba pensando críticamente ese proceso, se estaban dando claves de cosas en las que había que avanzar, y esos profesores fueron eliminados. Y ahora mismo, con un gobierno que no es particularmente hostil hacia Cuba, como es el de Joe Biden, pues lo que ha habido de represión en los últimos meses, a raíz de todo lo que ha pasado en las redes sociales, y particularmente en los últimos días con las protestas del 11 de julio, donde varios estudiantes universitarios han sido incluso encarcelados y han sido torturados en las estaciones de policía, pues demuestra que realmente la naturaleza represiva del sistema es intrínseca. O sea, no depende de una variable externa, sino que depende del grado de movilización que se logra en la sociedad civil. A mayor aumento de la movilización en la sociedad civil, aumenta la represión como respuesta a esa condición. Entonces, todas estas son cosas que con el trabajo poco a poco se han ido demostrando. Y bueno, yo espero que en la próxima Filbo podamos estar presentes como equipo de OLA con un nuevo texto, ya presentando todo el trabajo que hemos hecho con los más de 40 casos que hemos documentado, en el cual se ha hecho un trabajo, yo creo que excelente. Omar ha sacado casos que prácticamente eran desconocidos, de los años 80, de los años 60, 70, de todas las oleadas represivas que hemos vivido. El profesor Dima junto con Sergio y Alejandra y David han hecho análisis de discursos, de normativas que han estado marcando este carácter ideologizado de la educación cubana, y creo que ahí hay material para reunir también en un volumen que va a ser de muchísima utilidad para todas las personas que decidan acercarse a este tema, que además es interesante, y a nosotros nos ha llamado la atención, por ejemplo, cómo a través de nuestras redes en academia.edu o en ResearchGates hay profesores de otros lugares que nos han escrito y nos han dicho, bueno, hemos revisado tal informe y es muy interesante el caso este que plantean, o es muy interesante el caso que hacen de esta normativa. Yo trabajo libertad académica en América Latina y no teníamos esa perspectiva. Entonces creo que poco a poco, desde el trabajo colectivo, se ha ido creando una conciencia, se ha ido avanzando en desmontar los mitos, y creo que más personas se van a ir sumando y van a ayudar también a producir una idea más clara y más completa de lo que ha sido ese fenómeno que llamamos Revolución Cubana, y que tanta incidencia ha tenido en nuestro continente de todas las formas posibles. Gracias, José Raúl. Y yo quisiera darle la palabra a Omar para hacer un cierre, haciéndole dos preguntas muy puntuales. Lo primero es que Omara
quizá ha sido la única profesora que después de su expulsión ha tenido la posibilidad, a propósito de su trabajo como investigadora principal del Observatorio de Libertad Académica, de demostrar que su caso, como lo decía José Raúl, que es el caso que da lugar al libro de José Raúl, no es el único, sino que hay una acción sistemática desde 1959 hasta la fecha, que además tiene unos picos importantes ahora a propósito del 11J. ¿Cómo te sientes en este trabajo que estás desarrollando ahora que deja ver que aquí hay una acción sistemática? Y en segundo lugar, ¿qué le dirías a esa América Latina, a Colombia en particular, porque estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que desconoce la realidad que se vive en las universidades cubanas y vive del mito de la cobertura, que Cuba es es el país con mayor cobertura en educación superior de América Latina y que tiene una gran calidad en sus universidades? ¿Qué le dirías a esas personas que viven precisamente ese mito en términos de lo que has podido desarrollar en tu trabajo del Observatorio de Libertad Académica? Adelante, Omar. Las dos preguntas son preguntas interesantes. Te voy a tratar de responder, bueno, de manera conectada ambas preguntas que me estás haciendo. Bueno, lo primero, ha sido muy, yo te diría que salvador, esa es la palabra, ha sido salvadora mi incursión en un proyecto que ideamos juntos, gracias a tu invitación a un evento sobre democracia, perspectivas democráticas en la región. Y bueno, me invitaste y pude hablar del tema de la libertad académica y su mal estado de cosas en Cuba. Ha sido salvador para mí porque la excepcionalidad siempre genera. La excepcionalidad puede incidir positivamente sobre el ego de cualquier persona. No obstante, en un caso como este, es una excepcionalidad que tiene que ver con lo negativo, puede ser psicológicamente abrumadora. O sea, hay aún hoy profesores y estudiantes que han sufrido censura en Cuba y a los que yo he contactado y sencillamente no quieren hablar del tema. Y estoy hablando de casos que datan de los años 80, de los años 90 y de los años 70 también. Personas que incluso me han dado el testimonio y que me han remitido a bibliografía o me han respondido a algunos detalles, pero que sencillamente no han querido ser entrevistados porque no quieren. O sea, me han dicho, y estoy pensando ahora incluso en un profesor, un marxista convencido, una persona de izquierda aún hoy, que tuvo que partir al exilio aquí en los Estados Unidos, y me han dicho que esa experiencia de censura les marcó la vida y que han sido los peores momentos de su vida. Entonces, esa excepcionalidad se rompe con este trabajo, me involucra con la investigación histórica, yo soy historiadora de formación y además de eso hay algo muy importante, o sea, cuando un docente queda fuera del sistema de enseñanza superior en Cuba o del sistema de enseñanza general, queda fuera de la posibilidad de emplearse como profesional, no solamente en la enseñanza superior. Eso significa que quedas absolutamente desasido desde el punto de vista salarial, o sea, no tienes ninguna posibilidad de ingreso. Un trabajo en la investigación, un trabajo además respaldado por instituciones de prestigio internacional que tienen que ver con la observancia del cumplimiento de los derechos humanos como Civil Rights Defender, me ha permitido tener medios de vida. Es importante que se sepa que estos docentes quedan al margen de cualquier posibilidad de subsistencia por percibir un salario en Cuba. Quedan al margen de todo, de un trabajo como bibliotecario, de un trabajo como oficinista, absolutamente de todo. Entonces, hay algo en el orden tan práctico como la subsistencia ha venido de la mano de continuar mi trabajo en la investigación. Obviamente, yo me dedicaba a la investigación en el área de las artes visuales, en el área del diseño, y esto ha sido una refuncionalización, pero bueno, además también hacía investigación de corte histórico, generando contenidos para museos y tal. Es importante entonces a la hora de generar estos proyectos cómo reincorporan y se han reincorporado también otros profesores, otros investigadores que habían quedado al margen del sistema
de empleo en Cuba, y es importante cómo se rescatan y entonces tienen también medios de vida, aunque sean medios de vida muy elementales, pero eso es importante en el orden práctico. Ya te digo, la excepcionalidad marca también una carga psicológica muy negativa, y cuando uno se siente acompañado, cuando uno ve que hay otros casos, cuando uno ve realidades incluso que se tuvieron que asumir en épocas más duras que la mía, donde no había una situación comunicacional favorable como de la que yo he podido disfrutar, periodistas que me entrevisten, personas que se solidaricen abiertamente conmigo. Entonces hay gente que la ha pasado peor. Y en ese sentido también conecta con la respuesta que te daría para, o que te daré para la segunda pregunta. O sea, mucho cuidado en América Latina porque los posicionamientos extremos, la polarización de criterios, tiene que ver con el irrespeto a las opiniones divergentes. Cuando se cae en ese contexto de intolerancia, inmediatamente se está violentando, aunque uno no sea consciente, ya se está violentando la libertad académica, se está violentando el derecho humano al disenso, a la libre expresión, y eso conlleva con el paso del tiempo que pasa a veces incluso de una manera muy progresiva, pero sucede entonces que queda vulnerada la autonomía universitaria y con la más mínima de las vulneraciones es inexistente la autonomía universitaria. Sufren profesores, sufren estudiantes y sufre al final un proceso educativo que pierde calidad, y pierde calidad porque un aula sin debate, un aula sin contradicciones, sin disenso, sin buscar consensos o no lograr consensos, pero donde exista la posibilidad de emitir criterios desde la honestidad intelectual y desde la valentía intelectual también, desde la osadía intelectual, esa universidad va muriendo, y eso es lo que ha ocurrido en Cuba, sobre todo en el área de las humanidades, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, peligro, yo creo que peligro en Colombia cuando estuve en muy poco tiempo, vi universidades cerradas, vi estudiantes en la calle que pasan francamente de la contraposición hacia el Estado, pasan entonces a la violencia y se atrincheran en posicionamientos que creen que son muy progresistas, pero que a la larga son posicionamientos también que se enraizan en la polarización, y eso es peligroso. Eso es muy peligroso, eso conlleva directamente al totalitarismo. Esa es la alerta que quería hacer, porque además no nos damos cuenta, y eso ocurre de una manera progresiva, de una manera a veces imperceptible, tiene un marco temporal, o sea, no es, yo decía progresiva, no es que eso ocurra de la noche a la mañana, y cuando vienen a darse cuenta ya están inmersos en un contexto y en unas cotas que tienden al totalitarismo y tienden entonces a la desaparición de la libertad de expresión. No existe la libertad de expresión, creen que la tienen porque gritan alto, pero no la tienen porque no están dando espacio a la diferencia. Esa era la alerta que quería hacer, y bueno, agradecidísima nuevamente a Sergio, fundamentalmente a Gallego, que a pesar de que en su momento tuvo que callar creyendo en la posibilidad legal de una consecución de su proceso tendiente a lo positivo, fue capaz de recuperarse y de arrojar luz sobre este fenómeno. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Le doy la palabra muy rápido al señor decano ya para cerrar. Adelante, señor decano. El micrófono. Yo quiero hacerle una invitación a María Pía, porque no pudimos hacer, digamos, una participación presencial en la Feria del Libro de Bogotá, y también a José Raúl Gallego. Está la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ya lo habíamos hablado con Sergio, es la feria del libro más importante de habla hispana, para que buscáramos un espacio allí de difusión. Obviamente, invitarte a ti, a Omar, y a toda esta producción intelectual que hemos hecho desde el programa Cuba. Como director ejecutivo, estoy muy interesado en que logremos entrar a ese espacio y generar un espacio de difusión y visibilidad. Entonces, los invito también para que aunemos esfuerzos y logremos de pronto un espacio en esta feria que posiblemente sea presencial, pero es la de mayor difusión de América Latina y el Caribe, y pues en general a toda la población de habla hispana en el mundo.
Muchas gracias, señor decano. Una felicitación especial para José Raúl. Creo que esta es una obra que tiene que divulgarse más, que tiene que difundirse en diferentes espacios, pero sobre todo en aquellos espacios que hoy día están totalmente cooptados. Hablo particularmente de las universidades públicas de nuestra región. En ese sentido, creo que tenemos que trabajar y una de las formas es seguir participando en estas ferias del libro y en diferentes eventos en diferentes espacios. A ti, Omara, que creo que este trabajo no solamente es inspirado en ti, sino que también permite potenciar una línea de investigación hasta ahora no trabajada en Cuba y creo que va a dar muchísimos frutos hacia adelante en términos de la democratización de nuestra región. Difundir esto en gran medida contribuye, como tú misma lo decías, a alertar sobre los posibles riesgos de aquellos que creen que en realidad están propugnando por una universidad más libre, como en su momento se creyó en Cuba y que terminó conduciendo a una mayor ideologización y persecución de aquellos que pensaban diferente. A María Pía, por supuesto, siempre por acompañar cada uno de nuestros proyectos y al señor decano por acompañarnos en este espacio. Un feliz día para todos, un saludo especial desde Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, Civil Rights Defenders, y pues a nombre de Programa Cuba les digo que por favor visiten la página www.programacuba.com, allí encontrarán este y otros libros que estamos presentando en esta Feria del Libro. Buen día para todos. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya?